Bendiciones para todos. Qué bueno en esta noche podernos reunir. Estamos enseñando lo que es el discipulado y hoy vamos a tratar todo acerca de sobre la oración. En Lucas 18:1 dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La Biblia nos enseña que la oración debe ser una necesidad en cada uno de nosotros. Es algo que es vital en nosotros. Por eso la Biblia nos insiste tanto en que usted y yo tenemos que tener una relación con el Señor. Entonces, la oración, dice, nos dan un argumento acá para que lo tengamos en cuenta. Dice, la oración es la forma de comunicarnos con Dios, hablar, acercarnos al Señor, que Él nos escuche y nosotros podamos escuchar también la voz de Dios. Vamos a mirar que la oración es un mandato divino. La oración no fue que la inventó ningún pastor, ni ningún hermano, ni X, ni Y, sino que la oración la dejó establecida el Señor en la palabra y la dejó como un mandato para cada uno de nosotros. Vamos a mirar la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, nos enseña el por qué debemos orar. Dice la palabra en Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar. O sea que la oración de nosotros debe ser una oración continua, debe ser una oración, no es que oremos hoy y volvamos a orar dentro de 8 días o 15 días, la oración debe decir todos los días, por eso dice orad sin cesar, es algo que usted y yo tenemos que tener bien estable, porque es un mandato del Señor, por eso dice la palabra que debemos orar sin cesar. Entonces, es algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta, que debemos hacerlo todos los días. También en Efesios 6:18 nos habla la palabra, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces también nos dice esta porción de la palabra que tenemos que perseverar en la oración. O sea, ser continuos. No podemos desmayar, que es lo que a nosotros muchas veces nos pasa. En ocasiones nos levantamos juiciosos a orar y en otras veces nos ponemos juiciosos a roncar. Ponemos juiciosos a dormir. No nos queremos levantar. Cuando la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. Timoteo también nos habla sobre esto. Según de Timoteo 2:8 nos habla la palabra, otro mandato de por qué tenemos que orar. Y dice la palabra, quiero que los hombres oren en todo lugar. O sea que nosotros tenemos la oportunidad de orar en todo lugar. No es que tiene que haber un lugar específico, pues si usted tiene un aposento de oración y lo quiere hacer, usted lo puede hacer. Pero si usted tal vez se arrodilla a los pies de su cama para orar y le da sueño, pues usted puede salir al patio, usted puede salir a la cocina. El lugar no importa, es la actitud del corazón con que usted se va a postrar delante de Dios. Y por eso tenemos que buscar el lugar donde nos sentamos más cómodos, donde podamos orar, donde podamos clamar al Señor. Porque en todo momento dice la Biblia que debemos orar en todo lugar. Mateo, Mateo 6, habla acerca de la oración. Y encontramos que es otro texto bíblico donde nos manda que debemos orar. Mateo 6, capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, Mateo nos dice que usted puede entrar a lo secreto y puede hablar con Dios. O sea que para usted orar no necesita pararse en algún lugar a gritar o X o Y, porque Dios no es sordo. Dios va a mirar en la manera que tú te arrodillas, que tú invocas el nombre del Señor. Y dice que podemos entrar a nuestro cuarto o al lugar que usted escoja y usted puede orar, que es la comunicación con Dios, sin necesidad de ponerse a gritar, tal vez como un loco. Lo importante es que Dios mire en la forma en que nosotros lo estamos haciendo. Vamos a mirar otros textos donde nos enseña para qué orar. O sea, miramos que el orar es un mandato de Dios. Ahora vamos a mirar para qué orar. ¿Para qué debemos orar? ¿Qué nos beneficia con el orar? Y vamos a mirar San Juan, el libro de San Juan capítulo 15,
versículo 4. Es algo muy bonito ese texto que nos regala. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, una de las enseñanzas que nos da la palabra del Señor por las cuales tenemos que orar es para poder dar fruto. Dice que debemos orar para dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Hay muchas formas de dar fruto usted a través de la oración. Aun cuando tú ores, si tienes una buena relación con Dios, vas a hacer que la palabra de Dios se cumpla mucho más en su vida. El hecho de que usted ore por un enfermo va a incrementar su fe para orar por los enfermos. El hecho de orar, si le toca orar por una persona que está endemoniada, el hecho de orar, usted va a tener el respaldo de Dios para orar por esas personas. Entonces, eso es el dar fruto, el poder clamar, el poder pedir al Señor que nos dé una respuesta, de lo que usted y yo soñamos, anhelamos, deseamos para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestra familia. Eso es algo que nos da fruto. Entonces, dice que tenemos que orar para poder dar fruto. O sea que sin oración no podemos hacer absolutamente nada. La oración es la que lo hace todo. Aún hay muchas personas que quieren hacer muchas cosas, pero la oración de ellos es poca. Y hay que entender que el respaldo de Dios se da dependiendo de la búsqueda que uno tenga con el Señor. Muchas personas quieren hacer cantidad de cosas, pero no tienen ese respaldo, el cual el Señor nos da. Y solo se consigue a través de orar. Mateo 26:41 dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra de las razones por las cuales ustedes y yo tenemos que orar, o todo el mundo debe orar, es para no entrar en tentación. La tentación no solamente va en que un hombre mire a una mujer o una mujer mire a un hombre. En ocasiones a la gente no es su debilidad, pero en ocasiones aparece el negocio del año y la gente no clama al Señor, no le pide al Señor, sino que vaya a hacer un negocio y resulta que el negocio del año no era para usted, era para el que lo iba a hacer con usted, por no tener una dirección de Dios, por no clamarle al Señor. Entonces nos vemos atraídos por algo que después nos va a costar, nos va a hacer daño. Por eso es importante que usted y yo tengamos una para poder tener la dirección del Señor en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Vamos a mirar otro texto, el por qué orar. Y vamos a mirarlo en San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Dice, esta sí que nos va a gustar a nosotros, porque esta nos gusta a los seres humanos. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque en el orar es la forma de usted pedir, que es algo que nos gusta, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la oración. Si nosotros no oramos, ¿cómo le pedimos? Usted puede llegar a una tienda y puede haber de todo, pero si usted no dice qué necesita, aunque la Biblia dice que Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos antes de que lo pidamos, pero Él siempre está escuchando, esperando que nosotros como hijos le hablemos a nuestro Padre Celestial. Entonces, la oración es importante para pedir. ¿Listo, mis muchachos? Ahora vamos a mirar obstáculos en la oración. Vamos a mirar obstáculos en la oración. Un obstáculo de la oración es pedir mal. O sea que el orar no es simplemente usted arrodillarse y empezar a pedir y a pedir y a pedir cosas sin sentido. Porque cuando hacemos esto, no tenemos la recompensa que verdaderamente teníamos. Porque aún pedimos cosas que nos pueden hacer daño. En Santiago 4:3 dice la palabra del Señor, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, cuando nosotros pedimos cosas
que no nos van a beneficiar, eso es pedir mal. Hay gente que pide cantidad de plata, no quiere decir que la plata sea mala, es malo el uso que usted le dé a ella, pero hay gente que pide plata para hacer muchas cosas, para irse en sus deleites, o sea que muchas veces la plata los va a apartar, como le pasó al hijo pródigo. Le dieron la herencia y lo primero que hizo fue ir a malgastar, ir a hacer lo que no debía. Entonces en ocasiones nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Otro obstáculo de la oración lo encontramos en Mateo 11:25 y ese texto nos da a entender que un obstáculo tremendo de la oración es la falta de perdón. O sea que ese es un obstáculo tremendo, la falta de perdón. De nada me sirve a mí arrodillarme a orar si yo no he perdonado a alguna persona. Dice acá el texto, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que este texto nos dice que cuando nos arrodillamos a orar, tenemos que perdonar de corazón. De nada les digo estar ahí arrodillado, Señor, ayúdeme en esto, Señor, ayúdeme en aquello. Cuando usted se acuerde de esa persona que le hizo daño, y pues de una vez se le va a tirar la oración, porque hasta más genio le puede dar. De nada sirve eso. Aún en la oración perfecta que es el Padre Nuestro, hay una parte donde dice, Padre, perdónalos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que un obstáculo a la oración es la falta de perdón. Tenemos que mirar nuestro corazón y perdonar las ofensas, así como lo dice el Padre Nuestro. De otra manera, esa oración no va a salir del techo. Otro obstáculo de la oración está en Santiago capítulo 1, versículo 7, del 5 al 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente, sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Entonces cuando oramos tenemos que pedir con fe, sin dudar nada, porque igual nada nos sirve pedirle al Señor y no creemos de que Dios nos va a responder. Si usted le clama al Señor, debe tener la certeza de que Dios lo va a hacer. Por eso dice que el que duda es semejante a la ola del mar. El viento no sirve. Y aún le pasa. Una vez tuve una experiencia con una señora, me dijo, pastor, si usted va a mi casa a orar por mí, yo creo que Dios me sana. Y caminamos como hora y media de ida y otra hora y media de allá para acá, o sea que 3 horas. Y llegamos a orar por ella y la respuesta de ella fue cuando terminamos de orar, dijo, a mí esta enfermedad no me la quita sino cuando me muera. Entonces, ¿para qué nos hizo? Y si no iba a creer de que Dios iba a hacer un milagro. O sea, cuando usted y yo no creemos es imposible que suceda un milagro. Porque sin fe es imposible agradar. Está en Pedro, primera de Pedro 3:7. Y dice la palabra, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces dice que otro obstáculo de la oración es la mala actitud entre la pareja. Si se la pasan discutiendo, eso es un obstáculo para la oración. Hay gente que pelea con la pareja y ahí se va a orar a pedirle al Señor que la cambie. Tienes que orar para que no peleen. Pero se van bravos, mire esto, mire aquello, mire lo otro. O se acuestan bravos y después se levantan. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que para orar debe también tener una buena relación con su... Ahora vamos a mirar así rápidamente los enemigos de la oración. Vamos a mirar que la oración también tiene
enemigos. Ya miramos obstáculos, miramos para qué orar, pero vamos a mirar que la oración también tiene enemigos, los cuales el diablo va a hacer o va a usar para que usted y yo no clamemos, no busquemos al Señor. Mateo 26:40 nos dice que uno de los enemigos de la oración es la pereza. Cuando usted le da pereza, ¿qué le da? Nos da sueño, ¿cierto? Hablemos aquí tranquilamente, nos da sueño. Cuando usted le da pereza, nos da sueño. Y dice el versículo 26:40 de Mateo, dice, y bueno, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, y así sucesivamente vino 3 veces y los halló durmiendo. O sea que un enemigo de la oración es la pereza. Y eso pasa mucho. Nos ponemos a orar y nos da pereza, nos da ese sueño, da ganas de acostarnos, cosa que no sucede cuando vemos televisión, cuando estamos en el celular, cuando estamos hablando con alguien, con X o Y. Pero para orar, inmediatamente nos da esa pereza en muchas ocasiones. Eso es algo que usted y yo tenemos que mirar, porque si le damos rienda suelta, vamos a dejar de orar, vamos a dejar de clamarle al Señor, porque nos dejamos llevar de la pereza. En Mateo 6:6 nos enseña, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Otro de los enemigos de la oración es la distracción. Por eso es muy importante usted buscar un lugar donde usted se pueda concentrar, donde se pueda tener tranquilidad. Si usted se pone a orar y le pone a usted una música, pues que tal vez no sea la más adecuada, puede ser música secular o X o Y, o alguien comienza a gritar, o usted está orando al pie de una avenida o de una calle, motos, carros, todo eso distrae. Si puede buscar un lugar donde no haya distracción, sería muy bueno. Por eso dice, entra a su aposento y cerrada la puerta porque tú vas a dedicarse directamente al Señor. Entonces, ese también es otro enemigo de la oración, que es la distracción. ¿Listo? Ahora vamos a mirar en Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro enemigo tremendo de la oración es el afán y la ansiedad. Si usted se arrodilla a orar con afán, usted no se va a poder concentrar. Que dice, uy, no es que qué horas son. Y mire ese reloj, hermano. Usted no. Hay que sacar el tiempo para Dios. Si usted entra a trabajar a las 6, pues levantes a las 5. Pero no, no, es que me ahorré faltando 10 para las 6. No, mano, eso no. No, faltando 20. No, eso no. Hay que sacar el tiempo para disponerse uno para el Señor. Tenemos que sacar ese tiempo. Dios se lo merece y es lo mejor que podemos hacer nosotros, el encomendarnos al Señor. Quiero dejarles este corto estudio sobre la oración para no saturarlos de tanta información, pero que recordemos, lo tengamos en cuenta para que lo pongamos por obra. Recuerde que miramos para qué orar, qué es la oración, enemigos de la oración y obstáculos de la oración. Ahora lo tengan muy pendiente, lo tengan muy en cuenta para que no se dejen contaminar y su oración no mengue, sino que su oración crezca y se puedan dar cuenta que es una bendición del Señor el poder orar, el poder clamar. Este discipulado es el que traíamos para hoy. Si nos quieren seguir mirando en nuestro canal de YouTube, ahí vamos a estar transmitiendo todo lo que es el discipulado. Lo pueden encontrar como @elbúfalo.ixn en YouTube para que miren todas las prédicas, todo lo que subimos. Y en Facebook también nos pueden encontrar como El Búfalo y XN. Dios les bendiga a todos.